Segundo bloque, apuntes de todas partes. Vamos al debate haciendo una aclaración previa. No se murió. En la historia que contamos, Judith a los 5 años. Se murió a los 105 años. Me cuentan que la edición, evidentemente, pasará 5 años y fue un error simplemente puesto en el fragor del micrófono. Un error escénico. Un error escénico. Se murió a los 105 años que es tiempo para morirse. Ya. Murió de es viejo. un buen momento para morirse. Sí. Es un buen... Larguemos el debate, voy a ir poniendo el cronómetro para ver cuánto tiempo vamos a llevar en el debate. Dele. Ya que hoy hacemos todos los errores en vivo, Claro. hagamos uno más. Correcto. Hagamos uno Que más. sepan que no somos perfectos. Sí, no, somos bien imperfectos por la duda. Larguemos, compañero. Bueno, lo que me llama la atención a mi compañero es el tema de que Nabucodonosor tenía vestigios de faraón. Creía que era el centro del universo. Se cree Dios. Entonces... Y se compró que era Dios. Y sí, encima. Y lo vendió también. O sea, oprimió al pueblo para que creían que él era el Dios. Es algo muy normal en la historia de la humanidad, y más en los albores, como estábamos viendo. O sea, claro. Los albores de la civilización occidental. Exacto. Cuando uno ve lee los libros de historia y dice, qué mundo diferente. 120.000 personas que para nosotros era un montón de gente. Estamos hablando, y claro, ¿cómo no sentirte Dios si podés llevar naciones enteras a la batalla? La verdad que era difícil no creérsela, como quien diría hoy en día. Estamos 600 años antes de Cristo, estamos en los principios de Sumer. Es que Nabucodonosor, Las civilizaciones de la Mesopotamia. al lado de Babilonia, la Biblia registra la Torre de Babel. Sí, justamente eran los edificios que hacía Nabucodonosor, trayendo esclavos de todos lados que hablaban lenguas distintas. Nabucodonosor también era el que hace los jardines colgantes de Babilonia. ¿Qué hay que hacer? 600 años antes de Cristo, en lo que es más o menos cerca de Bagdad hoy, en Irak, ubíquense, hace un sistema de jardines en pleno desierto. O sea, el tipo tenía por ahí, digo en mente muy rudimentaria, 600 años antes de Cristo, dice, si yo puedo hacer semejantes obras y puedo conquistar todo el mundo conocido hasta el día de hoy, porque es lo que se conocía, estaba en la vieja Sumeria. Es lo que se conocía como la antigua Mesopotamia. ¿Cómo no hubiera sido Dios? Una fértil. ¿Cómo no hubiera sido Dios? Claro, o sea, Claro, sí, se la imposible creyó no creérsela. bastante. Se la creyó bastante. Parece, estábamos hablando fuera de micrófono, vuelvo a decir, hoy es el día de todos los errores, así que vamos a jugarnos al error, incluso en pleno debate. Que todos aquellos tipos que alguna vez se han creído dioses, porque hay varios que se han creído dioses, aún después de Nabucodonosor, y ya no 600 años de Cristo, ¿no? Bastante tiempo después, cuando ya estaba la imprenta incluso, a algunos no les ha ido tan mal. Alejandro Magno en su momento mata a su mejor amigo, porque se burla de Alejandro Magno también, en algún momento se creyó Dios. Se emborracha y mata a su mejor amigo, cosa que le costó mucha vida a él, porque dijo que no era Dios. Pasada después la antigua Roma, en los tiempos del imperio, como usted me lo marcaba, todo esto fuera del aire, también, ahí nacen los Césares, Augusto, que se creía Dios. Claro. Pero estos tipos, a algunos no les iba tan mal. O sea, este se creyó Dios. Al muy poquito tiempo, cae el imperio asirio en manos de lo que hoy, al día de hoy, son los persas, los iraníes. ¿No? Pero Alejandro Magno se pierde por otra razón y los Césares caen mucho tiempo después. Y el imperio persa cae bajo Alejandro. Claro, Ciro. Y nadie podía entender, y esto es una reflexión que conversábamos, nadie podía entender cómo esos petizos gritones de los griegos venían y vencían a semejantes ejércitos. Ya estamos hablando que Darío ya juntaba más, o sea... Ya muchos años después, Muchos años después, ¿no? Estamos hablando de esto, ¿no? Pero Darío ya juntaba cientos de miles de soldados, como... O sea, chasqueaba los dedos y tenía naciones enteras movilizadas, y venía Alejandro Magno con su grupito de griegos y los vencía y los vencía y los vencía, y no podían entender. No podían entender.
Pero, Saco ¿cuál un es el detalle si es análisis? que alguien... ¿Cuál es el análisis que yo quiero hacer? La diferencia que hay cuando el que pelea es un esclavo y la diferencia cuando el que se defiende o el que pelea es un hombre libre. Esa es la diferencia, porque el esclavo no tiene nada que perder, pero el hombre libre prefiere perder su vida antes que su libertad. El esclavo ya perdió la libertad, su vida no le pertenece. Sirve al día de hoy para hacer la diferencia entre un patriota y un mercenario. Exacto. El esclavo muere todos los días, el hombre libre muere una sola vez. Claro, pero sirve Eso hoy. lo decía Churchill. Sí, no, y antes lo dijo Maquiavelo. Hubo un problema alguna vez. Florencia se intentaba defender, ¿no? Creo que de Alejandro VI. Y habían contratado un ejército de mercenarios. Expliquemos un poco. Antes, en Estamos ya la época del Renacimiento, del Renacimiento, que se estamos está mucho refiriendo, tiempo después. compañero, Italia era un entramado de ciudades-estado que se peleaban entre sí por la hegemonía. Y al medio estaban los estados pontificios, después estaba el reino de Nápoles al sur. Era todo era como decir hoy día Oriente Medio, o sea, era un lío. Todos se peleaban contra todos. Pero esta es la ciudad de Florencia. Alianzas, traiciones, el contar Papa justamente esa diferencia. Claro. Maquiavelo habla en El Príncipe del problema porque alguna vez cuenta su propia experiencia. Florencia contrata un grupo de mercenarios que viene el enemigo, les paga más plata y se dan vuelta. Claro. Entonces recomienda Maquiavelo que para defender a una patria necesitaba su propio ejército, que no convenía, porque no servía tener mercenarios que iban a matar, pero no iban a morir. Sí, Tenía razón. Hay un caso de Pareciera ser, no le han dado mucha importancia, incluso en la historia posterior. Los ejércitos, hoy en día, hoy en día, también hay grandes ejércitos de mercenarios, quizás por otras razones. Pero hay grandes ejércitos de mercenarios y hay ejércitos de cierto tipo de esclavos, también hoy en día, que van a combatir por una patria que no es la suya, a los efectos de obtener la ciudadanía. Sí. Correcto. Así les va, les va. Sí, bueno. Ya son varias, ya no es solamente que en Vietnam han perdido estos grandes imperios, han perdido en Afganistán y parece que en el lugar donde inauguran lo viven perdiendo, pese a tener las mejores armas del mundo. Volvamos un poco. Estaba muy bueno esto de distinguir el patriota que se la juega contra el mercenario. Exacto. Volvamos un poquito a nuestra Pero a amiga. mí eso es lo que le iba a decir. Volvamos, que ya la mandamos al cielo. Ya la mandamos al cielo. A Judith. Bueno, ahora. Cuya importancia. Judith Vamos. tuvo que tener mucho poder de persuasión con el Consejo de Ancianos. Yo creo que no le hizo falta. Porque estaban desesperados. Ante las puertas de la muerte, cualquiera que te traiga una solución o un salvavidas, si vos tenés esperanza, Claro, pero. lo va a aceptar. O sea, No, pero hay que me tener. parece a mí. Ahora, yo le entiendo el punto, Sí, pero ella dijo: denme esos 5 días a mí, no les voy a decir qué voy a hacer. Y se Claro, jugaron. o sea, exacto. Porque lo Se mínimo que usaron pudiese los preguntar a un consejo de ancianos y dice: bueno, decinos qué vas a hacer claro. para que te demos los 5 días. Aparte, convengamos que el Consejo de Ancianos era el que decidía específicamente, el que tomaba esas decisiones. Está bien, pero Además de poder de persuasión, que es evidente, su Sí, poder, sí. debe haber estado muy buena utilizando los poderes de persuasión para ir con el comandante Claro. y fue enemigo. una seducción a dos puntas. Primero sedujo al Consejo de Claro, Ancianos. era una mujer seductora. Claro. Una mujer que, si existiera, no existe en los cielos de Londres, existe el cielo de los valientes. Y en cada cielo hay una discusión de inteligencia, pero no existe un cielo para los inteligentes. Indudablemente esta mujer era, una mujer, además de valiente, una mujer sumamente inteligente, que sabía utilizar esas armas de seducción que suelen tener las mujeres. Nunca pasa al revés. Es lo que se diría Eso- hoy día, sí. pensar Nunca fuera de la pasa, Nunca caja. pasa ya. No. Nunca. La vez pasada hablamos, porque tampoco pasa, hablamos de un caso raro. Un rey que deja todo su reino por una mujer, pero en este caso la mujer no estaba. Pero rara vez ocurre que una reina deja su reino por un taxista. Sí. No ocurre. Ni tampoco ocurre que salga un señor, que puede ser, hagamos la historia al revés, que puede ser un Holofernes, y seduzca a la comandante Judith, la emborrache y le corte la cabeza. No ocurre. Usualmente, esto ya es bíblico, ¿no? Pero usualmente las víctimas de seducción siempre han sido hombres.
Por eso la mujer portaba en esos tiempos esa malignidad que hacía sucumbir ante la belleza a los hombres. ¿Se acuerdan cuando sacamos el párrafo de la Biblia que decía que atraía todas las miradas de sueño, de cuento de todos los hombres? Nunca nos pasa al revés. Nunca pasa al revés, lamentablemente. O por ahí por suerte. Levi Strauss supo decir, Levi Strauss es un gran antropólogo, quizás el más importante del mundo, que si no fuese por el mal gusto, la raza humana estaría extinta. Quizás tenga razón. Nosotros apelamos a ese mal gusto porque si no, vamos, salvo 2 o 3. Sí. Algunos hacen jugadores de fútbol, el efecto de tener novia. Algunos se ponen a estudiar guitarra. Mira que tenemos que crear cosas. Pero en este caso, fue bastante más inteligente. Ante un general que creía tener la pelota pisada y les hizo un gol de caño, vamos a utilizar la metáfora futbolera, que nadie lo esperaba. Y hasta jugó con la ignorancia del momento. Ignorancia que por ahí sigue, pero la ignorancia del momento, la superstición de que ellos venían de un Dios tan superior que una mujer, que era menos que nada en ese momento, pudiera matar a el general más importante del imperio enemigo. El segundo hombre más poderoso de la tierra. Claro, entonces debe ser un Dios muy poderoso. No, y además la creencia religiosa de que al general lo había matado un Dios, el Dios de Israel. Claro, a través de la mano A través de la mano de Judith. No, sí, vamos. Es el primer gran triunfo sin grandes derramamientos de sangre, salvo uno. Bueno, algunos tenían, estamos en plena guerra. Sí. Algo tenía que pasar, era demasiado. Yo tuve la duda, ¿sabes? Cuando le íbamos a mandar al cielo y al infierno, porque habla el Dante. El octavo infierno tiene el primer círculo, octavo infierno, ahí es a donde van los seductores maliciosos, ¿no? Claro, pero estamos en una situación de guerra. Y ella estaba defendiendo su Betulia, Exacto. su patria, allí donde se vendían telas, allí donde se respiraba el aire religioso. El pago chico. Mire qué importancia, que insisto, Judith al día de hoy es muy utilizada en el mundo judío, pero la palabra judío, el femenino es Judith. Sin embargo, en el mundo judío, la historia más interesante, y da lugar a una de las fiestas judías, que es Purim, es la historia de Esther. Alguna vez la vamos a hablar. También que supo seducir, ya no a un general del ejército, sino al propio emperador. Vamos, pareciera ser que las judías de su tiempo eran muy seductoras. Amigos míos me dicen que las judías de este tiempo también lo son. Nosotros que somos de corazón medio blando, las judías, las cristianas, las musulmanas, todas nos parecen mujeres seductoras. ¿Qué sería del mundo sin la belleza y esa peligrosidad de las mujeres? Por ahí los hombres deberíamos tener, digo, uno los fernes, tendría que tener la precaución de saber de que por ahí, detrás de la belleza, se esconde el peligro. Por más fuertes que seas, la carne es débil. La carne es débil y tengamos cuidado. Han hecho a las mujeres este mundo, quizá, de una carne mucho más fuerte que la nuestra, que no se convence tan fácil por la simple mirada. Esta es la debilidad, así como nos dio más fuerza. Quizá los dioses nos dieron esa debilidad. Y varios imperios y varias guerras han sucedido. Pues me estoy acordando de Napoleón. Estamos hablando de Napoleón. Se pelea fuerte. Vamos a contarlo ya que estaba, pero vamos a hacerlo muy rápido. Se pelea fuerte con el zar Alejandro en su momento, que es cierto que había situaciones estratégicas. Pero el inmenso problema es que él había rechazado una de las mujeres de la familia que había mandado el zar, y el zar se había sentido ofendido. Y lo había hasta punzado. De ahí que viene el gran error estratégico de Napoleón de invadir una Rusia que termina siendo su tumba. Vamos, mire por las cosas que hacen los hombres por mujeres. Hay miles de casos históricos. Miles de casos históricos que han ocurrido a partir de esto. Tengamos cuidado, los hombres que escuchan este programa, con las peligrosidades que se esconden detrás de las seducciones. Subestimar el poder de la belleza. Vamos ahora a contarles un cuento.